Castilla y León inicia su tercera desescalada. Las restricciones se suavizan tras mensajes contradictorios de la Consejería de Sanidad durante la última semana. Todavía con la tensión no resuelta con los hosteleros que siguen cerrados en el interior y que anuncian demandas millonarias contra todas las administraciones. Comenzamos. El COVID incrementa en un 1000% el consumo de bombonas de oxígeno en Castilla y León. El gasto ha crecido en los hospitales y también en los domicilios. Los pacientes de enfermedades respiratorias conviven con los tubos nasales y con los carros que les facilitan sus actividades cotidianas. Hombre, ellos tendrán puesto, me imagino. Buenas noches. Mientras tanto, la curva del coronavirus se mantiene a la baja y empiezan a llegar las primeras relajaciones de medidas restrictivas. La Junta ha actuado en dos escenarios, en los cierres perimetrales provinciales y en el aforo de las iglesias. Nos vamos primero a Segovia. Dani Martín. Se permite la movilidad desde las 00 de este sábado entre las 9 provincias de Castilla y León. Se levanta ese cierre perimetral, pero se mantiene el cierre de Castilla y León. El otro marco en el que se interviene es en el del aforo de los templos. Pablo Carretero, Zamora. El 25%, las 25 personas de tope que estaban puestas en estos momentos en los templos de culto, y se va a mantener el 30% del aforo permitido. Una situación que no va a afectar igual a las pequeñas y a las grandes iglesias. Medidas restrictivas que continúan afectando al comercio y sobre todo a la hostelería. Ambos sectores han hecho un frente común y adelantan denuncias millonarias contra todas las administraciones. Luis Ángel Rozas. Denuncias por lucro cesante que podrían alcanzar una cuantía global de 1.000 millones de euros tan solo en Castilla y León. Los hosteleros han alcanzado ya un acuerdo para presentarlas de forma individual con un bufete de abogados y los comerciantes pensarán en los próximos días si siguen este mismo camino. Va a ser un volumen muy elevado porque en varios aspectos de la demanda yo creo que hay unas altas garantías de que sea beneficiosa y que sea, digamos, que sea tenido en cuenta por la justicia, con lo cual yo creo que se va a animar un alto sector de la hostelería a presentar demanda. Un robot de la NASA está a punto de llegar a Marte. Viaja a bordo del Perseverance. Cuenta con un sistema de calibración desarrollado por la Universidad de Valladolid. Su aterrizaje está previsto para las 10:05 de la noche. La misión se llama Mars 2020 y permitirá observar la superficie del planeta rojo y establecer su composición química y mineralógica. Un frente deja lluvias débiles en la mitad noreste de la comunidad, pero mañana y el sábado tendremos tiempo tranquilo, con sol y temperaturas suaves. Eso sí, el domingo vuelve el invierno, con frío y más agua. La Junta de Castilla y León empieza a relajar las medidas restrictivas. La mejora paulatina de la incidencia y de la cantidad de casos han provocado que hoy se anunciara primero el levantamiento del cierre perimetral entre provincias. Dani Martín, Segovia. Es una medida mínima, ha asegurado el vicepresidente y portavoz de la Junta esta mañana, pero desde las 00 de este sábado se levanta ese cierre perimetral entre las provincias. Es decir, habrá movilidad permitida para todos los castellanos y leoneses que se quieran desplazar, por ejemplo, desde esta provincia de Segovia a provincias cercanas como Valladolid, Soria, Ávila o cualquiera de las otras 8 restantes. Esta medida estaba vigente al pasar la Navidad en una orden del 15 de enero que quedará sin efecto desde las 00, como decía, de este sábado. Eso sí, el cierre de la comunidad sigue vigente y no se puede salir de Castilla y León. Vamos de la mano de las incidencias acumuladas. Una cosa es que seamos prudentes en la toma de decisiones y otra cosa es que no se puedan tomar algunas medidas que pueden hacerse con los datos que tenemos en el momento actual. Y la semana que viene seguiremos haciendo el análisis. Otra de las restricciones que se corrige es la del aforo en los templos. El límite de fieles deja de estar fijado en 25 personas. Ahora se tendrán en cuenta otros factores. Pablo Carretero, Zamora.
Exactamente, ahora solamente se podrá el 30%, que ya estaba fijado de antes, pero sin esa limitación de 25 personas. Y como decíamos, no va a afectar igual a las iglesias que tengan menos de 75 personas de aforo máximo, como a las que tengan más. Por ejemplo, en una de 150 entrarían aproximadamente en estos momentos 50 personas, que son 25 más de las que había con las anteriores restricciones. Desde la Junta de Castilla y León se les dice a las iglesias, a los templos de culto, que mantengan las medidas de seguridad que son obligatorias, como por ejemplo el gel hidroalcohólico o también la desinfección de los objetos que se van a usar. Desde el Arzobispado de Valladolid se ha acogido esta medida de una manera muy optimista. Nos parecía un criterio excesivo y quizás discriminatorio conforme a otros ámbitos también cerrados. Sí queremos hacer un llamamiento a toda la comunidad católica a participar en la Eucaristía, otros encuentros, respetando todos los criterios de distancia, de mascarillas, de no aglomerarse en las entradas y en las salidas. Vamos a estar pendiente de la tercera noche de protestas, en este caso en Barcelona, para pedir la excarcelación del rapero Pablo Hasél. De momento, tranquilidad, aunque cada vez es mayor el número de manifestantes. Luego estaremos también en Madrid para ver cómo están las cosas allí. Hoy han sido puestos en libertad las 13 personas que fueron detenidas en el día de ayer. Seguimos con la actualidad en la que es protagonista hoy también la hostelería y el comercio, que se han unido y están un paso más cerca de llevar sus reivindicaciones a la justicia. Anuncian demandas masivas y millonarias. En Castilla y León fijan las pérdidas en 1.000 millones de euros. Luis Ángel Rozas. Nada menos, 1.000 millones de euros estiman que es lo que han dejado de ganar por el cierre de sus negocios debido a las restricciones durante todos estos meses. La Federación de Hostelería de Castilla y León ya ha llegado a un acuerdo con un bufete de abogados que sería el encargado de tramitar estas demandas de forma individual, pero eso sí, con una tarifa reducida para los hosteleros que quieran seguir este paso. Estiman que van a ser miles los establecimientos que van a presentar estas reclamaciones patrimoniales a las administraciones públicas y además, según los estudios que han realizado, confían en tener un elevado porcentaje de éxito en esas reclamaciones. Los comerciantes también se están planteando seguir este mismo camino y en los próximos días tomarán una decisión al respecto para saber si finalmente recomiendan o no a sus asociados seguir también esta vía de reclamaciones individuales. Va a ser un volumen muy elevado porque en varios aspectos de la demanda yo creo que hay unas altas garantías de que sea beneficiosa y que sea, digamos, que sea tenido en cuenta por la justicia, con lo cual yo creo que se va a animar un alto sector de la hostelería a presentar demanda. El Partido Socialista apoya las reivindicaciones de los hosteleros y ataca a la Junta desde varios frentes. Luis Tudanca acusó hace días a IGEA de actuar por venganza. La última en unirse a las críticas ha sido la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero. La respuesta de Francisco Igea ha sido hoy muy dura. Que viéndolo con policía local pensamos que es más fácil de controlar que se cumpla la normativa en las terrazas que dejar el campo abierto para ese tipo de concentraciones o reuniones y fiestas ilegales que no se pueden controlar todas. O a los botellones, que es difícil, también se pueden, pero no todo, no siempre todo. Decir esto, decir que la Junta de Castilla y León, que tiene a uno de sus consejeros ingresados, actúa por venganza, es llegar a lo más bajo si es que no se ponen a excavar, de la miseria moral que he visto yo en el Partido Socialista de Castilla y León. Salir a la calle y andar. Y salir a la calle y decir, ay, voy corriendo a coger el autobús que no llego. Y sin embargo yo digo, ay, he perdido el autobús, esperaré al siguiente. Son personas que por sus dificultades respiratorias tienen que vivir pegadas a una botella de oxígeno. La transportan con un carrito, es su tercer pulmón, el que les ayuda a intentar vivir con cierta normalidad. La crisis COVID ha incrementado en un 1000% el consumo de este elemento del oxígeno en Castilla y León. El COVID y sus efectos en el sistema respiratorio han disparado la demanda de oxígeno. La demanda hemos aumentado hasta más de un 1000% en pacientes, sobre todo en los centros en las residencias.
Linde es una de las empresas que distribuye este gas en Castilla y León. Reparten en domicilios y también en hospitales. Suministramos servicios en Ávila, Segovia y en León. Tenemos concurso con hospitales públicos, también tenemos con compañías privadas. El oxígeno se puede administrar a los pacientes de muchas formas. Equipos como los concentradores de oxígeno, oxígeno móvil y oxígeno líquido. Este último, el líquido, es el más común en el ámbito hospitalario. A través de las canalizaciones llega a las habitaciones, a las UCIs y a los quirófanos. Además de los pacientes COVID, están los que padecen enfermedades respiratorias crónicas. Hemos tenido pacientes con EPOC, también nos centramos en patologías del sueño como la apnea. También tenemos pacientes con ventilodependientes. Esta compañía hace seguimiento a más de 13.000 pacientes en nuestra comunidad. Así se coloca Milagros el tubo de oxígeno. Tiene EPOC y para ella esta maquinaria es un complemento más. Lo suelo tener todo el día, porque como son 16 horas... En su caso fue el tabaco la causa de la enfermedad. Me dijo, si sigue fumando se muere. Y lo dejé. Al principio, dice, hasta lo básico le molestaba. Ahora convive con un cable que recorre prácticamente toda la casa. Llevo peor la mascarilla. Para ella la pandemia ha supuesto un retroceso brutal. El COVID ha sido casi el 80%. Aprietas aquí, sale verde, aspiras. Además de los inhaladores, están los ejercicios diarios que le ayudan a controlar su capacidad pulmonar. Milagros ya es una experta en medir el oxígeno en sangre. Tienes la misma numeración 99 que yo con oxígeno. Para acompañarla en la rutina diaria está su hermano, Alberto. Cada día hace un ejercicio de empatía para entender la situación de su hermana. Lógicamente tiene una parte psicológica que hay que aprender a convivir con ella. Milagros lleva 5 años con EPOC. En su caso, las mochilas de oxígeno han llegado a su vida para quedarse. En estas instalaciones de AMRI, ubicadas en el Parque Tecnológico de Boecillo de Valladolid, se sintetiza uno de los principios activos más eficaces en el tratamiento de la lucha contra el COVID, la dexametasona. Es la única planta en toda España que fabrica este producto y lo comercializa a nivel mundial. Tras conocerse sus efectos, su demanda se ha disparado. Estamos fabricando, o el año pasado hemos llegado a fabricar alrededor de 3 toneladas, ¿vale? No son cantidades muy grandes, pero hay que reconocer que el principio activo es terapéuticamente activo a dosis muy bajas, ¿vale? Por ejemplo, en el tratamiento con COVID se están administrando 6 miligramos al día. Podemos más o menos hablar de un 50% de incremento de demanda que tuvimos el año pasado. Es una de las imágenes que nos ha dejado este jueves. Son sanitarios recibiendo sus vacunas en el Bierzo. A diferencia de otros, ellos lo hacen, como ven, en el interior de sus vehículos. Antes era la realización de la toma de muestras para las PCR y ahora para las vacunas. En el propio coche están inmunizando a los profesionales sanitarios en el área de salud del Bierzo, en Ponferrada. Tiene los detalles Manolo Domínguez. Sin bajarse del vehículo, así reciben algunos la vacuna en el exterior del hospital El Bierzo, en una carpa adosada a uno de los módulos exteriores del centro asistencial que se ha convertido en punto de inmunización. La gerencia del área sanitaria del Bierzo está procediendo a inyectar las dosis en las últimas horas al personal relacionado con los servicios de odontología y en la jornada de hoy a todo el personal relacionado con los servicios de farmacia. Nos dicen que en total en la jornada de hoy se va a proceder a la inmunización de 400 personas en la continuidad de la estrategia de vacunación que se sigue en nuestro país en la lucha contra el coronavirus. Y en Valladolid se ha vacunado hoy a más de 400 empleados de ayuda a domicilio. Ha sido en el Centro Cívico Canal de Castilla, entre las 13 horas y las 7 de la tarde. A esos más de 400 trabajadores se les ha puesto la vacuna de AstraZeneca. Estaban citados los menores de 55 años. La jornada ha transcurrido con normalidad. Ha ido todo muy bien, ha ido con mucha fluidez, mucha agilidad, no ha habido ningún problema. Yo sinceramente no he sentido nada, ha sido visto y no visto, muy bien. La experiencia es muy buena y ahora que vaya todo bien. Nada, pues sí que estaba nerviosa porque encima hoy es mi cumpleaños y estaba mucho más nerviosa de lo habitual, ¿sabes? Nada, no me he enterado. Le dije, puedes empezar cuando quieras. Me dice, ya te la he puesto.
Ayer les adelantábamos que los sanitarios de León, Salamanca y Ávila no habían podido recibir la segunda dosis de la vacuna de Moderna. Hoy la consejera de Sanidad ha explicado los motivos. La estrategia la coordina el Ministerio. Si hay vacunas, se ponen porque existe, dice, el compromiso de la farmacéutica. Un compromiso que esta vez no se ha cumplido. La vacuna de Moderna no ha llegado, y no ha llegado ni aquí ni en ningún sitio en la cantidad en la que debería de llegar. Pero vuelvo a dar el mensaje de tranquilidad. Hay un abanico de días, desde los 28 a los 45, en los que se puede vacunar y esa segunda dosis será perfectamente válida. En cuanto a la vacunación de 80 años, nosotros también vamos a empezar. Cada vez son más las personas que confían en la vacuna contra el COVID. Hemos pasado de que en el mes de noviembre ni siquiera la mitad de la población se quería vacunar inmediatamente a que el 83% quiera hacerlo a día de hoy. Son los datos del último barómetro del CIS. El delegado del Gobierno en Castilla y León asegura que estamos a tiempo de conseguir el objetivo marcado y conseguir que el 70% de los españoles esté vacunado antes de que termine el verano. El objetivo, como decía antes, es que el 70% de la población adulta esté vacunada antes de que, a lo largo de este verano. Y, por tanto, ese objetivo sigue siendo factible. Yo creo que hay que tener un mínimo de paciencia para ir materializando ese objetivo. Se han dado avances significativos. Si no me falla la memoria, creo que hay más de 1 millón de españoles ya que cuentan con toda la dosis de vacunación y, por tanto, hay avances importantes. Ese sigue siendo el objetivo de vacunación para combatir un virus del que cada vez conocemos más. Eso dice la ministra de Sanidad, aunque lo cierto es que ha tenido que pasar más de un año para llegar a una conclusión, digamos, obvia. Escuchen. Y sabemos que cuando hay un pico, a la semana siguiente va a incrementar el número de hospitalizaciones, que a la semana siguiente o a las 2 semanas van a incrementar el número de UCI y que a la semana siguiente o a la otra van a incrementar el número de fallecidos. Eso es una realidad constatada. Por tanto, el objetivo tiene que ser no volver a subir. Una realidad constatada, pero que no es ninguna novedad. Tampoco lo es que poco a poco el virus remite. En Castilla y León hoy se suman 474 casos nuevos en la línea de los últimos días, aunque una cifra bastante menor que la de los pasados jueves. Es el día de la semana con más fallecidos, 29. La variante británica es sin duda el mayor foco de preocupación y ya es oficial que circula ampliamente por España. Tenemos estimaciones a nivel nacional de que la variante británica estaría ocupando alrededor del 20%, quizás algo por encima, pero estaría ocupando alrededor del 20, quizás 25%. Una variante que ya circula ampliamente por España, obviamente pretender que poner cuarentenas a personas que pueden o no venir con la misma variante tiene mucho menos sentido. Repunte inesperado de contagios en España, son casi 15.000, lo que supone 4.000 más que ayer. La incidencia desciende por la bajada de los últimos días y han fallecido 388 personas. Castilla y León es la comunidad con más bienes inmatriculados de la Iglesia de toda España. 10.243 bienes inmatriculados entre los años 1998 y 2015. La provincia que más tiene es León, con más de 2.000, la que menos Valladolid, con 115. De ellos, el 60% son templos, el resto fincas, cementerios, viviendas, solares y solo 1.537 tienen documentos válidos. Y entre todo ese patrimonio variopinto encontramos este cementerio de San Pelayo, un pequeño pueblo de Valladolid. La Iglesia lo puso a su nombre en el año 2013, pero la actual alcaldesa lo desconocía. De hecho, aparece en el inventariado de bienes del propio consistorio. Ahora recopila toda la información para recuperar lo que dice nunca tuvo que dejar de ser del pueblo. 8 años lleva este camposanto siendo propiedad de la Iglesia, sin saberlo ni el ayuntamiento ni los vecinos. El arzobispado lo inmatriculó en 2013, es decir, lo inscribió por primera vez en el registro de la propiedad.
algo que no ha gustado nada en el pueblo. No está nada bien, la iglesia que se quede con el cementerio es municipal, del pueblo. Incluso si hay que hacer arreglos y fuera de la iglesia, ¿va a correr la iglesia con esos arreglos? La intención ahora de la alcaldesa es recuperarlo. Estamos ahora recopilando información y vamos a trabajar pues para recuperar evidentemente esa propiedad del ayuntamiento, que tampoco entendemos para qué la quiere honestamente la Iglesia Católica. Pero las asociaciones que luchan en contra de estas inmatriculaciones advierten: ir al juzgado es una completa trampa, o sea, es una trampa, no se puede ir al juzgado. El problema hay que solucionarlo de raíz. La solución es declarar la nulidad de las inmatriculaciones por la Iglesia Católica con el certificado del obispo. Aseguran que la publicación de este listado es una salida en falso del gobierno socialista, una amnistía registral. Esta mañana aparecía el cuerpo sin vida del joven que se ahogó en el río Duero, en Soria, cuando intentaba atravesarlo con otro amigo. Los trabajos de búsqueda se prolongaron durante más de 24 horas. La operación comenzó en la noche de ayer, cuando llegó el Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional. La han reanudado hoy a partir de las 9:30 de la mañana y 2 horas después han encontrado el cuerpo sin vida de este joven de 20 años procedente de Chad, a 50 metros de donde fue visto la última vez. 2 buzos han sido los encargados de encontrar al joven en una de las zonas de difícil acceso, pero cercanas a ese lugar de los hechos. La rapidez para encontrarlo en menos de 24 horas ha sido la clave. Sobre las 12 del mediodía daban con el cuerpo sin vida del joven desaparecido. Los buzos lograban encontrarlo a 50 metros del punto de su desaparición. El tiempo es esencial en casos de este tipo. Por la experiencia que tenemos, lo que nos interesaba era la premura en meter inmediatamente un binomio de buceo, a 2 buzos, para la búsqueda, para que no se desplazase el cuerpo más de la cuenta y que fuese lo más próximo al punto de desaparición. El joven de 20 años llevaba tan solo 2 meses viviendo en Soria, procedía de Chad y compartía piso con unos compañeros bajo el cobijo de la asociación Cepaín. En el momento de su desaparición paseaba con unos amigos. Él y otro de los jóvenes decidieron lanzarse al río para intentar cruzarlo, una decisión fatal. Un shock por el frío es la principal hipótesis que se baraja. La temperatura está entre los 6 y los 7 grados, es una temperatura muy fría para poder nadar. Sumado todo eso a las lluvias y al deshielo de estos días, pues es una situación, yo creo que de las peores para meterse ahora mismo. Un medio solo para expertos que conozcan el terreno y más con las actuales condiciones en las que baja el río. Una rama o un poco el suelo que esté con fango, te quedas enganchado y puede pasar una situación como la que estamos viviendo ahora mismo. A pesar del amplio operativo desplegado desde las 2 de la tarde de ayer, nada se ha podido hacer por salvar la vida del joven que ayer paseaba con sus compañeros por la ribera del Duero. Las protestas por la encarcelación de Pablo Hasél también han llegado a Castilla y León. En Salamanca, alrededor de 200 personas se han concentrado alrededor de las 8 de la tarde para exigir la libertad del rapero y clamar consignas contra la monarquía. En medio de una importante presencia policial no se han producido altercados. Protestas que sí han vuelto a generar disturbios en Barcelona. Imágenes en directo de la ciudad condal. De nuevo incidentes y barricadas con incendios por tercera noche consecutiva. A pesar de lo que ocurra hoy, siguen coleando los disturbios de ayer en varias ciudades españolas tras esas protestas por la encarcelación de Hasél. En Madrid la policía detuvo a 13 personas. Hace unos minutos han sido puestas en libertad. David Aragonés. Sí, el juez les ha dejado en libertad sin medidas cautelares, pero siguen siendo investigados por atentado a la autoridad después de los graves disturbios violentos de ayer. De momento, hoy la jornada ha transcurrido de forma pacífica con una Puerta del Sol que ha estado blindada durante todo el día por la policía para evitar precisamente lo ocurrido anoche y que ha albergado una pequeña concentración a favor de la República. A pesar de la calma en Madrid, como hemos visto en el resto de España, se están convocando hasta 8 manifestaciones, además de la de Salamanca o la de Barcelona, también en Valencia o Bilbao. Estos movimientos cercanos a la extrema izquierda y anticapitalistas prometen seguir con las movilizaciones para los próximos días y advierten de un fin de semana caliente.
Y si hay un partido que está señalado por alentar esas protestas es Unidas Podemos. Su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, publicó este tuit de apoyo a las concentraciones. El PP y Ciudadanos señalan al PSOE por consentir que sus socios de gobierno no condenen la violencia. Podemos se niega a condenar la violencia de las protestas que se celebraron en varias ciudades españolas y esta tarde ha registrado en el Ministerio de Justicia una petición de indulto para el rapero Pablo Hasél. Su actitud ha sido reprochada duramente por la vicepresidenta del Gobierno y ahonda las diferencias en el Gobierno de coalición. La oposición ha pedido a Sánchez que cese a Pablo Iglesias de inmediato. Después de los graves altercados en varias ciudades españolas, Podemos evita condenar la violencia de las protestas. Los periodistas se lo han preguntado una vez. ¿Condenan los actos de violencia por parte también de algunos manifestantes? Nosotros creemos que en estos momentos o hacemos una reflexión profunda de qué insisten por segunda vez que la violencia y los altercados no pueden ser la respuesta por parte de los manifestantes. Nosotros creemos y tenemos y hasta 3 veces ¿Que se puede defender la normalización democrática a pedradas? A su coportavoz en el Congreso. Una actitud que ahonda la última brecha surgida en el Gobierno de coalición después de que el vicepresidente del Gobierno insistiera en que España no tiene una democracia plena. Una cosa es defender que una democracia sea exigente con la libertad de expresión y otra cosa muy diferente es alentar a estar en una situación en la que ayer vimos heridos, detenidos. Para el PP, la actitud de Podemos es inaceptable. Se avanza en un camino peligroso. En la Asamblea de Madrid, la presidenta Ayuso tampoco lograba que Podemos condenara la violencia. Esto es un adoquín de la calle que le han tirado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que están aquí para hablar por la seguridad de todos, y ustedes, callados todos. Los populares, junto a Ciudadanos y Vox, exigen que Pedro Sánchez cese inmediatamente a Pablo Iglesias y rompa con Podemos. Aquí en Castilla y León, PP y Ciudadanos han presentado esta tarde el análisis que han realizado de las 16 empresas públicas y fundaciones de la comunidad. Era un acuerdo de gobierno, ver cuáles podían suprimirse para evitar duplicidades. Finalmente proponen solo la supresión de la Fundación Anclaje, cuyas funciones asumirían el Servicio de Empleo y el Instituto para la Competitividad. También proponen una reforma integral de la Fundación Siglo y en el resto distintas modificaciones. Sí se mantiene el SERLA, el Servicio de Mediación Laboral, con algunas modificaciones. El Gobierno central se aparta de las reivindicaciones de una autonomía para León. En una carta que el ministro de Política Territorial ha remitido al senador de Compromís, Carles Mulet, que le había preguntado por este asunto, y Zeta responde que la Constitución no otorga al Ejecutivo ningún papel a este respecto. Mulet entiende que la respuesta es una excusa porque el PSOE no quiere entrar en ese debate a nivel nacional, pero no porque no tenga ningún papel. El Centro Tecnológico de Cidaut participa en un proyecto del Ministerio de Defensa. Se llama Medusa 300. Esta empresa diseña una nueva generación de pilas de combustible para dar energía suficiente a los submarinos, evitando que tengan que salir a la superficie. ...15 días bajo el mar, sin necesidad de emerger a la superficie. Se puede conseguir con una pila de combustible por hidrógeno. Es un proyecto de investigación del Ministerio de Defensa en el que participa Cidaut en el Parque Tecnológico de Boecillo. Las pilas de combustible irán integradas en el sistema de propulsión independiente del aire del submarino S-80, fabricado por Navantia para la Armada Española. Es una tecnología patentada totalmente nacional, más eficiente y con menor peso y volumen que lo que ya existe en el mercado. Y no solo puede tener su aplicación en la industria de defensa, puede formar parte de proyectos relacionados con la descarbonización y la movilidad. Desarticulados 2 puntos de venta de droga en la provincia de Palencia, uno en la capital y otro en Saldaña. Se ha detenido a 2 personas y se ha procedido al registro de 2 domicilios. Se han intervenido además más de 1.200 gramos de speed y 3.380 euros en metálico. La investigación se remonta a hace varios años. Los ganaderos de Castilla y León continúan denunciando ataques de lobos a sus cabañas y está pasando también con las reses bravas. En Cebreros, en Ávila, en la finca Los Lastrones, denuncian que en 2020 los depredadores han acabado con la vida de 30 becerros y en lo que va de año han encontrado ya 8 cadáveres en sus tierras.
Y atención porque el lobo comienza a acampar cada vez más cerca de los núcleos poblacionales. Hasta 5 ejemplares, 2 adultos y 3 cachorros, han visto los vecinos de Aguilar de Campos, en Valladolid. Los ganaderos de la zona se sienten desprotegidos y piden ayuda a las administraciones. Han llegado a las mismas puertas de las casas. Abrir la puerta y encontrarse al lobo del frente de ellos. 3 cachorros de lobo, una madre y luego un lobo solitario. Una familia de lobos que se prodiga por los alrededores de Aguilar de Campos. Han realizado más de una incursión al ganado ovino de la zona. El último ataque fue el 11 de enero. Hubo un carnero que se quedó aislado o se despistó y ellos le sacaron del rebaño. Y lo que hicieron es que nosotros no nos dimos cuenta y al día siguiente apareció comida. Ellos se defienden, pero de una forma primitiva. Nosotros le ahuyentamos de alguna manera, o bien chillando, o bien voceando, haciendo que él se espante y que se vaya hacia otro sitio. Y para este verano esperan que empeore la situación. Lo que pasa es que se reproduce mucho y luego va a ser un problema muchísimo más gordo, porque si ataca uno en vez de atacan 10, pues es mucho más la avería que te pueden preparar. Por eso piden ayuda a las administraciones. La nueva ley de protección del lobo les ha dejado más desprotegidos e indefensos. Lo que queremos es que el ganadero de alguna manera tenga alguna protección y que nosotros, que el lobo, no queremos matarle. Lo que queremos es que cojan ese lobo, de alguna manera les cojan y se les lleven a unas zonas protegidas o unas zonas donde no hagan daño. De momento solo cuentan con la ayuda de estos fieles guardianes. Tejidos y órganos. Ella podría ser una de esas células si, además de llevar una vida activa y dormir bien, siguiéramos una dieta equilibrada que aportara vitaminas y minerales. ¿Lo habéis entendido ahora? Uy, vitaminas y minerales. Leche Pascual Salud ayuda a tu sistema inmunitario. De la leche nos encargamos nosotros. Del resto nadie lo hará mejor que tú. Pero si es leche. Claro, papá. Aprobada en el Congreso de los Diputados la propuesta para impulsar el románico palentino como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El Partido Socialista, que es quien ha presentado esta iniciativa, reconoce que no es un camino fácil, pero que merece la pena teniendo en cuenta que se trata de la mayor concentración de iglesias románicas de toda Europa. Un patrimonio cultural, insisten, especialmente valioso para la humanidad. Si todo sale bien, el vehículo especializado de la NASA, denominado Rover Perseverance, hará su aterrizaje en Marte en unos minutos. Este rover lleva 6 meses viajando por el espacio y su función es buscar evidencias de vida pasada en el planeta rojo que facilite el camino a la exploración humana. Es la 5ª vez que se proyecta una misión a este planeta. En ella ha participado la Universidad de Valladolid. La misión Mars 2020 de la NASA alberga 7 instrumentos fundamentales, pero aquí esta noche el protagonista es uno en concreto, el Supercam, ubicado en el mástil de este vehículo, al que le quedan muy pocos minutos para hacer su aterrizaje en Marte. Se trata de un sofisticado sistema de calibración que ha sido diseñado bajo la dirección de la Universidad de Valladolid en colaboración con otras instituciones. El hecho de haber podido participar en la misión de NASA nos ha abierto otras puertas, nos ha metido de lleno en retos y en dificultades que no imaginábamos al principio. Pues bien, estas imágenes son en directo, está transmitiendo ya la NASA ese momento previo a una jornada que puede ser histórica. Ya saben, a las 10:05 está previsto que el Perseverance aterrice en Marte. Un Perseverance que tiene un componente fabricado por investigadores de la Universidad de Valladolid. Con estas imágenes en directo les dejamos. Ya saben que pueden seguir informados en nuestra página web. Que tengan muy buenas noches. Adiós.